buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier tiempo está escuchando, mirando el video. Bienvenidos a semana 6 del Antiguo Testamento. Estamos haciendo algo diferente hoy por causa de Bonnie. Sí, gracias Bonnie por molestarnos hoy. Pero yo quiero continuar en nuestro seguimiento de la clase y no atrasarnos más en nuestra graduación del instituto. Yo tengo mi amigo fiel, más o menos, Eduardo, que va a traducir para nosotros. Y es algo bueno porque hoy yo puedo usar shorts y sandalias y ustedes no pueden verlos, entonces muy profesional y estoy más tranquilo, cómodo. Más cómodo. Entonces voy a orar y vamos a iniciar hoy. Vamos a tener los gráficos detrás de nosotros, pero también voy a ponerlos en el grupo de WhatsApp. Y también vamos a tener 2 o 3 videos. Entonces voy a poner los 3 videos también en el video principal. Entonces va a verlos en el proceso de la enseñanza. Vamos a orar. Señor Jesús, yo oro que cuando todos reciben este video, ojalá que ellos pasaron bien por el viento y la lluvia que va a venir a este punto. Y oramos que las casas y los techos están firmes y ellos protegen cada persona que está mirando hoy. Yo oro que hoy, Señor, que tú abra nuestras mentes para entender, para aprender, para comprender tu palabra, Señor. Úsanos por este medio del internet y del video para crecer más en tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Entonces, empezamos. We're going to be in the Joshua. Vamos a estar hoy en el libro de Josué. And if you have your manual, your folleto, Y si tienes tu manual, tu folleto, I want you to look at the first part right before we jump into the book of Joshua, we study Joshua. quiero que revises la parte antes de iniciar el estudio del libro de Josué. There's an introduction to the historical books that we're going to study. Hay una introducción acerca de los libros históricos que vamos a estar estudiando. So we're going to study these 9 books in their order in Scripture. Y entonces vamos a estudiar estos 9 libros históricos en el orden en el cual se aparecen en la Biblia. So we're going to begin passing through the journey of Israel from going into the land today with Joshua. Entonces vamos a comenzar este viaje, ¿verdad? Y a estudiar acerca del pueblo de Israel en este viaje cuando ellos entran en la tierra prometida, ¿verdad? Que se describe en el libro de Josué. To the United Kingdom and the monarchy. Hasta el Reino Unido y la monarquía. To the time of the prophets and complete chaos. Y hasta el tiempo de los profetas y el caos completo. To the time they go into captivity. El tiempo en que ellos van al cautiverio. And the time they move back into the land. Y el tiempo en el cual ellos regresan nuevamente a la tierra. I'm looking forward to these series of books that we're going to study. Entonces estamos esperando, ¿verdad? O no podemos esperar a empezar a estudiar esta serie de estos libros que vamos a estudiar. Here's something positive. Pero aquí está algo positivo. If you're watching this, Si estás viendo esto, those of you who show up late every week, aquellos que llegan tarde toda la semana, there is no recognition if you show up late entonces today. no se van a dar cuenta si estás viendo este video tarde o lo estás haciendo antes que los demás. So that's a good thing for you. Entonces eso es algo positivo y algo bueno para ti. All right, so right before in your manual, the book of Joshua is a introduction to the historical books. Entonces antes de empezar el estudio, ¿verdad? En el manual, en el folleto, antes de empezar el estudio del libro de Josué, hay una pequeña introducción acerca de los libros históricos, ¿verdad? And the next time that we're together presencial, we'll talk about this section of books. Y la próxima vez, ¿verdad? Que tengamos la clase presencial donde estemos todos reunidos, vamos a hablar acerca de esta sección de estos libros. So we passed through what we call the Pentateuch.
Entonces acabamos de pasar lo que es el Pentateuco, the first 5 books of the Bible. que son los 5 primeros libros de la Biblia. And many times we think, well, this first 5 are a section, and now this is something completely different. Y muchas veces nos ponemos a pensar, ok, ya pasamos el Pentateuco, ya pasamos esta sección, ahora nos vamos a mover a una sección completamente distinta. But really, we can't do this, but if we could take out Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Entonces, pero la verdad es que nosotros pudiéramos tomar el libro de Levíticos, Números y Deuteronomio And put Joshua right next to Exodus, and it would all make sense. y agarrar el libro de Josué y ponerlo después del libro de Éxodo, e inclusive aún así podría tener sentido. Even though the Pentateuch is over, Aunque el Pentateuco, ¿verdad?, que como estableció como Pentateuco, termina en Deuteronomio, Joshua is just as important as those books. entonces Josué es tan importante igual que esos otros libros. Because we now have, the promise has been given. Porque ahora ya tenemos a las promesas que nos han sido dadas, They started the journey. ya comenzaron este viaje. Now the exciting part is happening. They're now entering into the Y promised land. ahora la parte emocionante es ver cómo este pueblo entra en la tierra prometida. So everything we're going to see from here on out in the Old Testament, Y lo que discourse, vamos a mirar en este curso, ¿verdad?, desde hoy hasta lo que resta del estudio del Antiguo Testamento, are the people taking the land, going into it, taking it, miramos desde cuando el pueblo llega y toma la tierra, conquering the land, que conquistan esta tierra and trying to stay in it. y comienzan a tratar de quedarse en la tierra. Now that's the difficult part, is them staying in the land. Y esa es la parte difícil de ellos, que logren quedarse en la tierra prometida. It really depends on their faithfulness. Porque depende mucho de su fidelidad. And so we separate these first 5 from Joshua, but really Joshua is just a continuation. Y verdad, nosotros venimos y separamos estos 5 libros del Pentateuco del libro de Josué, pero realmente Josué es como una continuación de estos 5 libros. So we've talked about our timeline in the past. Hablamos acerca de nuestra línea de tiempo en el pasado. Y'all remember these dates? ¿Se acuerdan de las fechas que hablamos? All right, we talked about in 1 Kings 6:1 Entonces hablamos acerca de Primera de Reyes 6:1, that the Bible says that Solomon began the temple 480 years after the Passover. entonces Or after the first Passover, after they left Egypt. nosotros miramos, ¿verdad?, que After they, Salomón Solomon began the temple. comienza, ¿verdad?, la construcción del templo 480 años después de que ellos realizaron o hicieron la primer Pascua. All right, so I'm going to try to put this timeline on the screen here. Entonces vamos a tratar de poner, ¿verdad?, esta línea de tiempo aquí en la pantalla. All right, so I gave you this date and I asked you just to trust me by faith. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía, les daba esta fecha y les decía que confiaran y que tuvieran fe en él? I'm going to start with a year 0, but there is no year 0. Entonces quisiera empezar con un año cero, pero realmente no hay un año cero. I'm going to call year 0 the dividing point between Before the building. yes. Entonces vamos a empezar el año cero en el punto central, que sería antes de que fuera construido y después. Entonces entre medio, en esa parte vamos a poner el año cero. I'm going to put a date way back here for Abraham, just for our understanding. Entonces vamos a poner una fecha hacia atrás, que vamos a hablar acerca de Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Solo para tener un mejor entendimiento. I'm going to put 2000 plus. Entonces vamos a ponerle más de 2000 años atrás. All right, so this is the time of Abraham, Y este es el tiempo de Abraham, in which he lives, he served God. donde él vive y sirve a Dios. All right, so I gave you a date of year 967 Entonces, ¿se acuerdan que le di un año que era el 967? for 1 Kings Para 6:1. Primera de Reyes 6:1. All right, so I'm going to put year 967 in the construction of the temple. Entonces, en el año 967 tenemos la construcción del templo. All right, I'm going to move out of the screen for a moment. Vamos a movernos un poquito fuera de la pantalla. All right, will you explain to them that time is actually going back? Ok, entonces, de aquí tenemos el año cero y aquí tenemos la construcción del templo, que sería Primera de Reyes 6:1. So the years are going back instead of forward. Entonces, en vez de ir hacia adelante, vamos a ir hacia atrás, vamos a retroceder los años. 1 Kings 6:1 says, Entonces, I'm primera, getting a phone call. tenemos una llamada ahora. Primera de Reyes 6:1 nos dice, That they
the Exodus began 480 years before this date. Entonces nos dice de que el éxodo empezó 480 años antes de la construcción del templo. All right, so we have a date of 1447 was the Exodus began. Entonces en 1447 antes de Cristo fue cuando empezó el éxodo. Remember how long did they spend wandering in the desert? Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuántos años estuvieron vagando en el desierto? If you say 40 years, I'm going to give you a piece of candy. Entonces, si vos decís 40 años, te voy a regalar un caramelo la próxima vez que nos miremos. So we move forward Entonces, si adelantamos un poco, 40 years, nos adelantamos 40 años, and we can say the beginning of the book of Joshua is going to begin in 1407. entonces podemos decir de que el inicio de cuando empieza el libro de Josué es en el año 1407. Everybody good with that? Entonces, ¿todos estamos bien hasta ahí? If you have any questions about it, send them to me by WhatsApp. Entonces, si tienes alguna pregunta acerca de esta, hazle la pregunta directamente a Drew a través del WhatsApp. And I'll find somebody more smarter than me to answer. Y vamos a encontrar a alguien más inteligente que Drew que pueda responder esta pregunta. So we have our timeline. Entonces ya tenemos la línea del tiempo. So around, let's just say 1400 years before Christ. Here's the Entonces, exact date. alrededor de 1400 años antes de Cristo fue cuando empezó el libro de Josué. This book is a bridge between the desert and actually living in the land. Este libro es un proceso entre o una división entre vivir en el desierto y cuando ellos comienzan a vivir en la tierra prometida. So who's the author? Entonces, ¿quién es el autor? Most people are going to say Joshua because it's called the book of Joshua. Mucha gente va a decir Josué porque es el libro de Josué. It's possible that he had a part in it, Y es posible que él haya escrito parte de él, but it would have been a small part. pero fue una parte muy pequeña quizás. Here's a phrase that we see all throughout the book. Y aquí hay una frase que miramos durante todo el libro. To this day, something happens. Hasta este día algo pasó. Un suceso. To this moment, nothing has been like what was just described. Y también decíamos, hasta este momento nada ha sido como y describe, ¿verdad?, la situación. Let's see Joshua 5:9. You can see one of these examples. Entonces vamos a mirar uno de estos ejemplos en Josué 5:9. Dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. And so, from these clues that we see in the book, Entonces, desde estas pistas que miramos en el libro, that this book was written much later after Joshua. nos quiere decir de que este libro fue escrito tiempo después de Josué. So the author is saying that this happened many years before, Entonces, básicamente el autor a través de estas pistas nos dice que esto pasó hace años atrás and it hasn't been like this until today. y hasta el día de hoy ha sido así. The problem is we don't know when this day was. Entonces, básicamente nosotros no sabemos cuándo o de qué fecha está hablando. So we don't know who the author is, Entonces, no sabemos quién es el autor, but we see throughout the book there is a very well planned out military strategy. pero sí podemos ver a través del libro que hay una buena organización o un buen plan militar en todo el libro. You hear this phrase before, we talk about it, we're going to plan and we're going to divide and conquer. Entonces, ahí hemos escuchado muchísimo en la frase de divida y conquistará. That's exactly what they do in the book. Y básicamente eso es lo que hace el pueblo de Israel en el libro. So now they're conquering the peoples of the land so that the land can become theirs. Entonces ahora el pueblo de Israel está conquistando a las personas que están viviendo, ¿verdad?, o habitando en la tierra prometida para que ellos puedan vivir y tomar la tierra. It has a unique structure to it. Tiene una estructura única en él. And in the Hebrew,
these words are hidden in the Hebrew, but really has 4 different parts. Y estas palabras, ¿verdad? Aunque son escritas en hebreo, la verdad es que está dividido en 4 distintas partes. And they have some type of a rhyme to them. Y tiene un tipo de rima en ella. And I don't want to get into the depth of it today, No quiero entrar mucho en profundidad acerca de eso, but here's what we see. pero esto es lo que miramos. We see them going. Miramos que ellos van, So that's the first few chapters. entonces esos son algunos capítulos. They're about to cross the Jordan River. Están tratando o están a punto de cruzar el río Jordán. Then we see them taking, conquering. Después los miramos a ellos tomando, conquistando. We see them taking all the land. Miramos que están tomando toda la tierra. And once they have it, we see them to begin to divide the land. Y una vez que ellos toman la tierra, miramos que ellos comienzan a dividir la tierra. And then finally, while they're in the land, we see them to begin to worship God. Y cuando una vez que ya tomaron la tierra y está dividida, ellos están viviendo ahí, miramos que ellos comienzan a adorar a Dios. And the most important chapter is right in the middle, Y el capítulo más importante está en medio del libro. or not exactly in the middle, but it's a dividing point for the book. No específicamente en el centro del libro, pero sí es un punto determinante que parte el libro en dos. That's chapter 18, verses 1. Es el capítulo 18, versículo 11. We're going to read that. Y vamos a leerlo. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra le fue sometida. All right, so why is this so important? Entonces, ¿por qué esto es tan importante? You remember talking in the book of Deuteronomy, ¿Se acuerdan cuando hablamos en el libro de Deuteronomio? God told Moses that I will choose a place where my name will be praised. De que Dios le dice a Moisés que él iba a escoger el lugar en el cual él iba a ser adorado. And so they have this place in the city of Shiloh. Entonces ellos tienen este lugar y lo encuentran en Silo, ¿verdad? And in a moment, we're going to look and see where this location is in relation to the most known cities of Jerusalem, or Israel. Y ahorita, ¿verdad? De aquí a un momento vamos a mirar dónde Silo se ubica exactamente en relación a las ciudades más conocidas de Israel. All right, just some more good trivia, good knowledge stuff for you. Entonces es un poco más para que hagamos un poco más de conocimiento o de ciertos detalles, ¿verdad? Para nosotros mismos. This may show up on a test. Asegúrense de que como que estamos en una prueba. We see in the book there's only 3 cities that they burned completely. Entonces miramos en estos libros de que hay 3 ciudades las cuales ellos queman completamente. Y'all know what those are? ¿Saben cuáles son? The first one is going to be Jericho. La primera va a ser Jericó. So they completely destroy the city and everything in it. Ellos destruyen completamente todo y todo lo que esté en ellos también. The second one is going to be the city of Ai. La segunda es la ciudad de Agá. And then the final one is going to be one of the last cities they destroy is the city of Hazor. Y la última ciudad es la ciudad de Azor. So Jericho, Entonces Jericó, Ai. Agá o allá. Es uno difícil. Sí, es una palabra complicada. Es imposible decirlo en inglés. Necesitamos hacer un sonido para decir la ciudad. Y la tercera Y la tercera ciudad, es Azor. Azor. So 3 cities that they burned completely to the Entonces ground. tenemos 3 ciudades las cuales ellos destruyen completamente. Why is this important? ¿Por qué es importante esto? Because God wanted them to save the cities Porque Dios quería cuidar o que guardaran esta ciudad in order to bless themselves with. para poder, el nombre de la ciudad es Ahí. Ai. Correcto. So how nice would it be Entonces, ¿cómo sería esto tan bueno? if you and your family walk into a furnished city? Que vas a una ciudad, ¿verdad? La cual está bien adornada. You just have the choice of which house you want. Entonces, puedes escoger qué casa es la que querés. Here's your free farm animals that you Aquí picked tenés together. estos animales gratuitos para que puedas usarlos. You've already got grapes growing. Ya tenés la grama, perdón, o el monte que está creciendo. Gracias. Sí. Bueno. And so God says, I want to bless you with what you take. Entonces Dios les dice como que quiero bendecirte con lo que ustedes tomen. We're going to read Deuteronomy 6, 10 through 11. Vamos a leer Deuteronomio 6, 10 y 11. 6.
Ok, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes. That would be nice, wouldn't it? Eso sería algo bueno, ¿verdad? When archaeologists and historians, Cuando los arqueólogos, ¿verdad? Y los historiadores, they study the movements of people, ellos comienzan a estudiar el movimiento o la migración de las personas. there's not much evidence of the Israelites actually leaving Egypt and coming into No hay Israel. mucha evidencia, de hecho, de los israelitas moviéndose de Egipto hacia esta tierra. They don't find much destruction during this time No period. encuentran mucha destrucción durante este periodo de tiempo. And the reason why is that God says, go take all of their stuff. Y la razón es porque Dios les dice, vayan y tómenlo todo. Take their gold, Tomen sus cabras, like all their animals. todos los otros animales, If they el already oro. got, if they already got gallo pinto on the stove, eat it. Si tenían gallo pinto ahí en la cocina, cómanselo. Enjoy it, it's yours. Disfrútenlo, es suyo. Also in 19:1 and 2, he says the same thing. Entonces también el 19, 1 y 2 dice lo mismo, en Deuteronomio. Dice, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú la heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. We'll talk about these cities of refuge later on. Y miramos, ¿verdad? Y hablamos acerca de estas ciudades hace un momento. But he's declaring again, I'm going to give you all of these cities. Pero nuevamente Dios está declarando y diciéndoles, les voy a dar todas estas ciudades. There's only a few things that he told them not to do when he went in. Y hay solo ciertas cosas que Dios les dice que no hagan cuando ellos entran a la tierra. Deuteronomy 7. Deuteronomio 7, Remember, this is the second law. recordemos que Deuteronomio es la segunda ley. Moses, being a good shepherd, Moisés siendo un buen pastor, is preparing the people for what is about to happen to está them. preparando al pueblo para lo que está a punto de pasar. So he's saying, when you enter into the land, Entonces les está diciendo, cuando ustedes entren a la tierra, verse 3, en el versículo 3 dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. so he's saying, don't intermarry with the people. Entonces le está diciendo, no se metan en relaciones con esas personas, no se casen con ellos, Because when you do, porque cuando lo hagas, you're going to accept their customs, vas a aceptar sus costumbres and they're pagan. y su paganismo. Right before that, in verse 2, Entonces, y antes de eso, en el versículo he 2, says this, don't make any treaties with them. y les dice, no harás alianza con ellas. Destroy them all. Dice, no tengas misericordia, destrúyelas por completo. Because if you leave some of, if you make a treaty, you're going to allow them to live. ¿Por qué? Porque si haces algún tipo de alianza con ellos, ¿verdad? Vas a dejarlos vivir And they'll be like a cancer in your y body. luego va a ser como un cáncer en tu cuerpo. Another thing that he tells them Otra cosa que les dice is in verse 5. en el versículo 5, These things are very important. y estas cosas son muy importantes. Don't make a treaty. Entonces no hagas alianzas con ellos, Don't intermarry. no te cases con ellos. And in verse 5. Y en el versículo 5 dice, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. So when you go into these cities, Entonces cuando entren en estas ciudades, they're going to leave their gods behind. entonces van a dejar a sus dioses, ¿verdad? So as you go in, destroy them all. Entonces cuando tú entres allá en la ciudad, destruir todo lo que tenga que ver con eso. These 3 things are very important. Y estas 3 cosas son muy importantes. Because we're going to see this theme repeated all throughout the life of ¿Por Israel. qué? Porque vamos a mirar que este tema se repite una y otra vez durante la historia del pueblo de Israel. What is it? ¿Cuáles son las 3 cosas? Idolatry. Idolatría, Marrying foreign women will cause the idolatry. casarse con mujeres extranjeras por causa de la idolatría. What was the other one? Y la otra era, You know it? ¿se acuerdan? Don't make treaties with them.
No hagan alianzas con ellos. Don't allow them to live in the No land. les dejé que ellos vivan en la tierra. We're going to talk about this many times all throughout the Vamos a time. hablar acerca de esto muchísimas veces mientras vamos estudiando estos libros. Even back in Exodus, in the Incluso, first law, incluso en el Éxodo, ¿verdad? En la primera ley, he says the same thing. les dice lo mismo. You can read this in Exodus 23, Y pueden leerlo en Éxodo 23, 23 through 33. del 23 al 33. God is a jealous God, Dios es un Dios celoso. and He desires your love, Y Él desea tu amor and He will stop at nothing to get your love. y Él no se va a detener por nada para poder conseguir tu amor. Just a few more things, I'm going to show you a video. Entonces, un par de cosas, ¿verdad? Y vamos a enseñarles un video. So the book of Joshua, Entonces, el libro de Josué, we have a unified effort between the 12 tribes. tenemos un esfuerzo unido de las 12 tribus Under Joshua's leadership, bajo el mando de Josué o el liderazgo de Josué. taking the land, Entonces, tomando la tierra, ¿verdad? and then distributing the land. Después distribuyendo la tierra. If you put 12 of us in a room together, Entonces, si nosotros ponemos a 12 de nosotros en un cuarto encerrado, it probably won't be peaceful when it comes to the distribution time. yo creo que no va a ser muy pacífico cuando venga la parte de repartirse las cosas. Especially when you're family. Especialmente con la familia. Everybody thinks they need something. They Todo- deserve more than the other. Especialmente en la familia siempre pensamos que uno merece más que el otro. And we're going to talk about this at the end. Y vamos a hablar acerca de esto al final. In the book, En el libro there's this friction, this tension. miramos esta fricción, esta tensión. We're going to read this phrase many Y times. vamos a leer esta frase muchísimas veces. That this tribe, they rested from war. This tribe rested from war. Entonces decía, esta tribu descansaba de la guerra. And then right after that, you see them continuing to fight. Y después de eso, mirá que ellos continúan la pelea. And it's interesting. They rested, but they're still fighting. Entonces es como decía, ellos descansan pero después pelean. And excuse us if there's a lot of noise. It's, Y you know, it's Granada. lo sentimos, ¿verdad? Si hay mucho ruido, ¿verdad? Sabemos que estamos aquí en Granada. So they rested Entonces descansan and they fought. y después peleaban. We're going to look at this at the end Y today. esto vamos a verlo mucho al final ¿verdad? Del día de hoy. So I have an introduction video I want to show you from the Bible Project. Entonces quiero mostrarle un libro que nos va a introducir, ¿verdad? El libro de Josué desde la página del Proyecto Biblia, And give you a great overview of the whole book. el cual te va a dar una mejor perspectiva de todo el libro. I'm going to see you right after this. Quiero que lo mires después de esto. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá, esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición.
El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido, así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir.
Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. I hope you enjoyed that video. Entonces esperamos que hayan disfrutado el video. So why Joshua? Entonces, ¿por qué el libro de Josué? Why is he so special? ¿Por qué es tan especial Josué? Here's what we see, that Moses has been training his successor for much time. Entonces miramos que Moisés ha estado entrenando a un sucesor por mucho tiempo. We can understand that Joshua left Egypt. Entonces podemos entender, ¿verdad?, de esto, de que Josué se fue de Egipto He was part of the first generation. y era parte de la primera generación. We see that he's actually leading the army. You remember the story of Aaron and Hur holding up the arms of Moses? ¿Se acuerdan acerca de la historia de Aarón y José sosteniendo los brazos de Moisés? Joshua was the military commander fighting the Amalekites. Miramos que Josué era el líder del ejército cuando estaban peleando con los amalecitas. That's in Exodus 17. Eso creo que está en Éxodo 17. In Exodus 24, we see that Joshua, En Éxodo 24 miramos a Josué. he actually experienced God with Moses on the mountaintop. Él está, ¿verdad?, experimentando con Moisés cuando ellos van a la cima de la montaña. So he had this intimacy with God, same as Moses did. Entonces él tenía esta intimidad con Dios de la misma manera que Moisés. In 33, we see that he's with Moses again during this very important spiritual moment. En el 33, en el capítulo 33 de Éxodo, miramos también a Josué compartiendo con Moisés un momento espiritual muy grande o importante. The book of Numbers, chapter 11, En el libro de Números, capítulo 11, 28, en el 28, it says that Joshua was with Moses from his youth. dice que Josué estuvo con Moisés o había estado con Moisés desde su juventud. Now we know that doesn't mean like when he was like 12. Y eso nosotros entendemos que quizás no quiere decir cuando tenía como 12 años. Moses was in the desert and Joshua was in Egypt. ¿Por qué? Porque Moisés estaba en el desierto y Josué estaba en Egipto. But as soon as Moses goes into the land, we can understand that maybe he captures this young man and thought,
man, he's a leader. Y miramos, ¿verdad?, que quizás Moisés cuando llegó de nuevo a la tierra, él dijo, tomó a Josué y dijo, este chaval va a tener algo especial, este va a ser un líder. In verse 14, we see he's one of the 12 spies that go into the land. En el versículo 14 miramos que él es uno de los espías que van a ver la tierra prometida. See, he was a man of faith. Entonces era un hombre de fe. And more than faith, he just obeyed what God said. Y más que fe, él simplemente era obediente a lo que Dios le decía. This is interesting. Y esto es algo interesante. Most miracles of the Bible La mayoría de los milagros en la Biblia are not incredible stories of faith, quizás no sean historias grandísimas de fe, but they're stories of obedience to what God has said to do. sino que son historias de obediencia cuando Dios le llama a hacer algo. I think that's a powerful Y thing. yo creo que es algo poderoso. And then Numbers 27:18, the Bible says that God's Spirit was on Joshua. Entonces también en Números 27:18 miramos que nos dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba con Josué. So he was the perfect successor to Moses. Entonces era el sucesor perfecto de Moisés. Joshua had different gifts. Entonces Josué tenía distintos talentos o dones. He was a very spiritual man. We see that he leads the nation spiritually. Él es un hombre bastante espiritual porque miramos que él está liderando o dirigiendo a la nación de una forma espiritual. Where Moses was more spiritual, Donde Moisés era más espiritual, Joshua is more of a military man. Josué era un hombre más militar. He is what God needed in that Y moment. era lo que Dios necesitaba o el hombre que Dios necesitaba en ese momento. So we're going to now look through the Bible. Entonces vamos a ir a la Biblia ahora We go through chapter by chapter and see the most y important vamos stuff. a ir capítulo por capítulo y vamos a mirar las cosas más importantes. Joshua chapter 1. Josué capítulo 1. This is the situation that the people find themselves in. Esta es una situación en la cual las personas muchas veces se encuentran. Verses 1 through 6. El versículo del 1 al 6 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, y juré a sus padres que la daría a ellos. Moses is dead. Entonces miramos aquí que Moisés ya está muerto, The one who brought them out of Egypt. el cual los sacó de Egipto. Remember, this is be the equivalent to us Christians as Jesus dying. Recordemos que este es el equivalente para nosotros como cristianos del sacrificio o la muerte de Jesús. But Moses doesn't come back to life. He's just a Pero man. realmente miramos que Moisés era un hombre, simplemente él no regresó de la So muerte. the people are, can imagine, very confused and unsure. Entonces podemos imaginarnos nosotros al pueblo de Israel o pensar en ellos como que están muy confundidos o inseguros. And so God repeats to Joshua many times, Entonces Dios le repite a Josué una y otra vez, be strong and courageous. que dice: sé fuerte y sé valiente. You're the leader taking these people into the land. Tú eres el líder el cual va a llevar a este pueblo a la tierra. You stand as in the same line as Abraham, Isaac, Jacob, Vos estás en la misma línea de Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, de José, Moses, Moisés. and now you, Y Joshua. ahora te toca a vos, Josué. 7 through 9. Del 7 al 9 dice, God says to him, le dice Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Joshua's the called man. Entonces, Josué es un hombre tiene que ser un hombre muy frío. And he is
the one who's leading over 2 million people to take this land. ¿Por qué? Porque Él va a ser el cual va a liderar a estas 2 millones de personas para tomar una tierra. This is the context of how we begin this book. Y este es el contexto en el cual nosotros empezamos este libro. All right, so the end of Deuteronomy, Moses is dead. Entonces, al final de Deuteronomio muere Moisés. Beginning of Joshua, Moses is dead. Al principio de Josué, miramos nuevamente a Moisés que está muerto. Josh, you're in control. Y ahora Joshua. Josué está en control. So another thing we see in chapter 1, Y otra cosa que miramos en el capítulo 1, verse 12, en el versículo 12, he talks to 3 tribes who have decided that they want to stay on the east side of the Jordan River. habla acerca de 3 tribus, las cuales decidieron quedarse en el este del río Jordán. You can find this original story back in Numbers 32. Y podemos encontrar esta historia original en Números capítulo 32. The tribe of Manasseh was larger than all the others. Y la tribu de Manasés era mucho más grande que las otras, que las demás. And so they, along with Gad and Reuben, Entonces ellos junto con los gaditas, la gente del pueblo de Gad y los rubenitas, decided they were going to take the land that was of Moab, from the Moab people. ellos deciden tomar la tierra que era de los moabitas, la tierra de Moab. And Moses says this, Y Moisés les dice, that's cool, you can do dice, that, está bien, ustedes pueden hacer eso, but you have to help the people take pero the promised land. tenés que ayudar al resto del pueblo a que ellos puedan tomar la tierra prometida. And then you can go back to your Y own land. después de eso se pueden regresar a su tierra. So that's the rest of chapter 1. Entonces ese es el resto del capítulo 1. Verses 16 through 18, they say, all right, we're going to do it. Del 16 al 18 miramos que ellos dicen, ok, vamos a hacerlo. Y'all know the story in chapter 2 of Rahab. Ahora en el capítulo 2 miramos la historia de Rahab. Verse 1. En el versículo 1 dice, Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndole, andad, reconocer la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. This is kind of funny. Es algo divertido. Why did they go to this prostitute's house? ¿Por qué ellos llegan a la casa de esta prostituta? These spies Son espías, are men. son hombres. What other way could you best hide yourself? ¿Qué mejor forma tendrías de esconderte como varón en esta situación? They are foreigners Ellos son extranjeros, going to the best business in town. van al mejor negocio del pueblo It would look very normal for this to happen. y era muy normal que esto pasara, ¿verdad? Y'all know this story. Ya conocemos la historia. Rahab sees these spies and she decides to hide them. Rahab mira que estos hombres son espías y decide, ¿verdad?, cuidarlos o guardarlos. Let's read verses 8 through 11. Why did she do it? Vamos a ver el por qué lo hace. Vamos a leer del versículo 8 al 11. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento entre hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Why did she do it? ¿Por qué lo hace? She had heard about how great God was. Escuchó qué tan grande es Dios. Wow, think about that. Pensemos acerca de eso. The fame of God La fama de Dios is what brought this pagan worshiper to begin to worship Him. La fama de Dios fue lo que hizo que estos extranjeros comenzaran a adorarle. Now, she was a pagan, Ella era una pagana, not from the nation of Israel, no era del pueblo de Israel, but not chosen by God, no había sido escogida por Dios, but she did something that was very risky. pero hizo algo que fue muy riesgoso. Yeah. I'm going to say something that's very controversial. Quiero decir algo que va a ser muy controversial. The most important thing to God La cosa más importante para Dios is not your moral behavior. es naturalmente No, it's not. no es, perdón, la conducta moral. He's not
as concerned about your behavior no está quizá muy preocupado por tu conducta, as he is your faith. sino como está preocupado por tu fe. And this is what we see in this story. Y esto es lo que miramos en esta historia. She doesn't deserve God. Ella no merecía a Dios, She doesn't belong to God. no le pertenecía a Dios. She has been worshiping foreign gods, Ella había estado adorando dioses extranjeros, but now she has this incredible faith. pero ahora miramos que esta mujer tiene esta fe And God says, come on in. y Dios les dice, bien para acá, And the bienvenida sea". interesting thing Y la cosa más interesante is that God uses her in the storyline of Jesus. es que Dios la usa en el linaje de Jesús, en la genealogía de Jesús. She's a foreigner. Ella es una extranjera And through her lineage will come Jesus y Christ. a través de su linaje, ¿verdad? De su genealogía, Jesucristo iba a venir. So I'm going to show you on the screen some images here. Entonces quiero mostrarte unas imágenes aquí en la pantalla. In the center here, Entonces en el centro we have the Jordan River. tenemos el río Jordán. No, we're going to go back. Vamos a regresar. So just a little river. Entonces es un río muy pequeño. I don't know if you can see it here, No sé but si se puede ver que va por ahí. it just does this the whole way until Es- it gets to the Salt Sea. Hace eso hasta que llega al Mar Muerto. So the Israelites are camped on the Moab side, on modern-day Jordan. Entonces los israelitas están en este momento en la tierra de los moabitas o en el tiempo de ahora en el Jordán. Jordan is the most powerful city as you cross the Jordan River. Sorry. Jericó es la ciudad más poderosa e importante que Dios se puede encontrar una vez que crucen el río Jordán. Here's a detail that we're about to see. Y estos son los detalles que vamos a comenzar a ver. The Bible says that at the harvest time, La Biblia nos dice que en los tiempos más difíciles, the harvest, el tiempo de la cosecha, there's two different harvests in the year. hay dos tipos de cosecha o dos tiempos de cosecha en el año, Spring and March, ya sea la primavera en marzo and in October and the fall. y en el otoño, ¿verdad? Una cosecha en otoño, en octubre. So what we see is that this is March because they receive a lot of rain. Y miramos aquí que está como el tiempo de la primavera, por lo que reciben mucha lluvia. And the river would have overflowed its banks Y el río iba a crecer tanto que iba a desbordarse. and could be up to a kilometer and a half wide. Y podría llegar a medir como 1 kilómetro de ancho. So that's very important as we see the story. Entonces eso es muy importante mientras estamos viendo esta historia. Here's another image. Aquí tenemos otra imagen. So we have the nation of Israel camped on this side. Entonces miramos a la nación de Israel que está acampando en la tierra de Moab. We see this little bitty Jordan River Entonces miramos ese pequeño río Jordán que va por ahí into the Dead Sea. hasta el Mar Muerto. And then this location right here is the city of Jericho. Y esa parte de ahí, ¿verdad? Es la ciudad de Jericó. Remember we looked at these images 2 weeks ago. Y hace that 2 semanas miramos esta imagen This is the mountain that Abraham climbed and saw the promised land. de que esa es la parte donde Moisés subió para mirar la tierra prometida And he sees into the land and he dies. y muere, ¿verdad? So this is where we are. Y aquí es donde estamos ahorita. So all of the first 5 chapters are taking place here. Entonces, los primeros 5 capítulos están teniendo lugar en esa parte de ahí. They've got to get across this little bitty old river. Entonces tienen que pasar desde este lado para acá, cruzar este río pequeño, But the problem is that it's springtime pero el problema es que están en la primavera, and it floods. en marzo, abril, y esto está desbordado. So now they have to get 2 million people across. Y ahora tienen que conseguir que estas 2.000 personas pasen de un lado, 2 millones de personas pasen de un lado al otro. Here's a south to north look. Esta es una vista desde el sur al norte. So we have the Israelites here. Entonces tenemos a los israelitas por este lado, Here's the Jordan River in the ahí middle. tenemos el río Jordán en el centro, We have the city of Jericho on this side. tenemos a la ciudad de Jericó por este lado, And we have this city called Gilgal. y tenemos a Gilgal, ¿verdad? La ciudad llamada Gilgal. It's going to be important. That's where they choose to make their home, their base, while they're conquering. Y es importante porque ahí es donde ellos deciden poner como
establecerse al inicio, ¿verdad? Mientras ellos conquistan las ciudades. As you look north, we see the Sea of Galilee. Entonces miramos hacia arriba, hacia el norte, el mar de Galilea. We see Mount Hermon. Miramos el monte Hermón. Sorry, it's in English. I can't always find Spanish. Dicen, lo siento porque siempre están en inglés las imágenes, lo que pasa es que no pueden conseguirlas en español. So it just gives you a visual image of what we're reading. Pero quiero darte una imagen, ¿verdad?, en tu mente para que puedas ponerte en lo que estamos leyendo. So this is the Jordan River today. Este es el río Jordán en estos días. It's not very impressive. No es muy impresionante, ¿verdad? It's not very big. I got another image here. No está muy grande, ahí tenemos otra imagen. So the question is, why is this such a big miracle that they crossed this? Pero ahora nos podemos pensar, ¿por qué esto fue algo milagroso, verdad, que ellos cruzaron este río? Today they have dams built upon the river to protect it from flooding. Ahora ellos tienen como represas, las cuales ellos hacen para prevenir las inundaciones. So that little bitty river becomes this huge river. Entonces ese pequeño río se convertía en un río enorme. So Joshua is standing on the shore, Entonces Josué está en la orilla and he's looking across at Jericho. y está viendo al otro lado hacia Jericó. Before he gets to Jericho, he's got to get the people through this. Pero antes de que pase hacia Jericó, él tiene que pasar por este río. Where have we seen this already? ¿A dónde hemos visto esto ya anteriormente? Book of Exodus, right? Hablamos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Before the people get to the promised land, Cuando antes de que la gente llegue a la tierra prometida, they have to cross the river. tienen que cruzar ese río. So Joshua has his own Moses moment in front of Entonces, him. en este momento miramos a Josué que tiene su gran momento como Moisés lo tuvo. So as he's looking, so this we're standing in Jordan. Entonces, nosotros estamos en la orilla del Jordán So this whole area here would have been the city of Jericho. y esta área de aquí sería lo que es la ciudad de Jericó. So as you cross the river, it's not very far. Entonces, si cruzas el río ya no está muy largo. So it would have been very easy for the people of Jericho to leave the walls. Entonces, era muy fácil para la gente del pueblo de Jericó de estar en las paredes, en los muros. You send women and children across. Miramos a los niños, a las mujeres cruzando. What are they going to do to them? ¿Y qué van a hacer con ellos? So there has to be something miraculous that happens. Entonces miramos que la gente del pueblo de Jericó está desde las murallas viendo a estas mujeres y niños cruzando y tiene que pasar algo muy milagroso aquí. And Rahab has already said, we've heard about what God has done in ¿Por the qué? desert. Porque miramos aquí que Rahab les dice, yo ya he escuchado, o hemos escuchado lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, en Egipto. We'll come back to the city of Jericho in a moment. Y vamos a regresar a la ciudad de Jericó en un momento. Joshua chapter 3, Josué capítulo 3, 9 through 13. del 9 al 13 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jereseo, al geljereseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en el agua del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Why was this such a huge thing? Entonces, ¿por qué esta imagen o esto que está pasando se convierte en algo enorme o grande? This is Joshua's first test. Esta es la primera prueba de Josué, Moses is dead. porque Moisés ya ha fallecido, ya está Now he muerto. has to go in the power of God. Ahora él tiene que moverse según el poder de Dios. Everybody's looking at him. Todo el mundo, todos los ojos están puestos en él. So he says, as soon as the people carrying the ark touch the water, Entonces dice que cuando los sacerdotes toquen, los sacerdotes que cargan el arca toquen el río, the same thing will happen that happened on the Red Sea. lo mismo que pasó en el Mar Rojo va a pasar en el río Jordán. So in people's minds, it made him the chosen leader, just as Moses was. Entonces, en los ojos del pueblo, en los ojos del pueblo, Josué, ellos lo miran como el líder escogido por Dios para el pueblo de Israel. The Bible said that this happened. Miramos, So we read that this happened. miramos en la Biblia, ¿verdad?, que esto pasa.
the waters separate, las aguas se separan and the people cross over. y las personas pasan hacia el otro lado. Now, this is just an image here. Y esta es una imagen aquí. The Jordan River would be at the top of maybe the television here. Entonces, en este momento el río Jordán está aquí por encima de la televisión, quizás. Could you imagine the people in Jericho seeing these people cross over as this water has divided itself? Y pongámonos a imaginar el pueblo de las personas de la ciudad de Jericó viendo a este pueblo de Israel cruzando el río Jordán y las aguas separándose. And they come upon this city. Y llegan a la ciudad. Now, here's an interesting thing that happens Y here. aquí hay algo interesante que sucede. In chapter 4, we see that they make this monument to God to honor Him for what He just did. En el capítulo 4 miramos que ellos hacen un monumento hacia Dios por lo que Dios ha hecho por ellos. And in chapter 5, En el capítulo 5 Joshua circumcises this new generation. miramos a Josué que circuncida a esta nueva generación And also they celebrate the y Passover. también celebran la Pascua. So this generation is fulfilling what God has called them to Entonces do. esta generación está cumpliendo realmente con lo que Dios los ha llamado a hacer. And then something happens in verse 13 of chapter 5. Pero algo pasa en el versículo 13 del capítulo 5. We're going to read the rest of this. Vamos a leer el resto de esto. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó su ojo y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los muertos o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. You see what happened there? Miremos lo que pasa ahí. It's not some little officer who's on the front who No. goes and sees this guy. No es un oficial cualquiera el que Josué tiene de frente y lo está viendo. The Bible says that Joshua responds to this person directly. Dice que Josué responde directamente a esta persona. He sees that this person could be a threat. Mira que esta persona pudiera ser una amenaza. So he asks him, are you with us or are you against us? Porque le pregunta, ¿está con nosotros o contra nosotros? And this person responds, Y esta persona le responde, neither. dice, ninguno de los dos. I'm not fighting for you. Dice, no estoy peleando por vos. I think this is a powerful Y moment. yo creo que es un momento muy poderoso. This is a representative of God. Porque es una representación de Dios Of God saying, I'm fighting for my name. diciendo, estoy peleando por mi nombre. We already seen that what God does, He does because He wants to. ¿Por qué? Porque miramos y sabemos siempre de que Dios hace las cosas porque Él lo quiere hacer por Él mismo, por su nombre. So Joshua sees who is really fighting the battle. Entonces Josué en este momento él mira realmente quién es el que está peleando esta batalla. And just as Moses had an encounter with God and took off his sandals, Y así como Moisés, ¿verdad? Tuvo este encuentro con Dios y se quitó el calzado de los pies. Joshua takes off his in this moment. También aquí miramos que Josué se quita sus sandalias en este momento. And imagine all 2 million people are watching this. Y happen. miramos a 2 millones de personas que están observando y visualizando esto. And so there's this connection that Joshua is Moses. We're going to follow this guy. Entonces, es como haciendo esta conexión, ¿verdad? El pueblo de Israel diciendo, ok, Josué es nuestro Moisés, ahora vamos a seguir a este hombre. So here's what happens. Y esto es lo que pasa. 6:1. En el 6:1 dice, ahora Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. So here we go. We have the city of Jericho. Entonces tenemos la ciudad de Jericó aquí. Archaeologists have described it as an impenetrable city. Los arqueólogos la han descrito como una ciudad impenetrable. This is the actual modern day layout. Y así como se mira en estos días, ¿verdad? And we'll go back. So it had this shape of an oval or an egg. Entonces miramos esta forma que tiene ovalada como un huevo. It was a double wall city. Y era una ciudad que tenía 2 paredes. And remember, Rahab lived in the wall of one of these cities. Entonces, y Rahab vivía en una de estas paredes, ¿verdad? En uno de estos muros. So something interesting about how they built this city Y algo interesante de la forma en que ellos construyeron esta ciudad is in the desert.
es que está en el desierto. There's nothing there. No hay nada ahí. So everything was contained within the city that they needed. Entonces todo lo que ellos necesitaban estaba acaparado dentro de esta ciudad. They didn't need to leave. Ellos no necesitaban salir, no necesitaban irse. There was water, Había agua, food comida for the whole city inside. para toda la ciudad entera. They could have survived forever inside. Ellos pudieron haber sobrevivido para siempre dentro de esta ciudad. So here we see the modern day, they're excavating. As they excavate, they actually fill it back in with sand. Y verdad, y miramos aquí que los arqueólogos hoy en día han estado excavando y han estado llenando de arena también. The purpose of filling it back in with sand is to preserve the city. Y ellos han llenado de arena la ciudad para poder preservarla. The archaeologists call it one of the oldest cities in the world. Y los arqueólogos la han catalogado como una de las ciudades más antiguas del mundo. I have a video I want to show you. Tengo un video que quiero mostrarles nuevamente. That was a visualization of what the city would have looked like in that day. Entonces eso es una visualización básicamente de cómo esta ciudad se miraba en esos días. I got another video I want to show you. Tengo otro video que quiero mostrarte. Sorry, it's in English, Lo siento porque está en inglés. but it doesn't. You don't learn anything from the actual words. Pero de las palabras no se aprende mucho, ¿verdad? Lo que dice. What I want you to see Pero lo que is quiero es que mires es this is an excavation part of the original wall of Jericho. de que esta es una excavación de lo que originalmente eran los muros de Jericó. It's going to be hard to see this. Va a ser difícil de verlo. This was an original part of the outer wall. ¿Por qué? Porque esta era una parte original de la pared o del muro externo. So this guy down here, as you watch this video, is digging. Entonces este hombre que está ahí abajo, si puedes ver en el video, ¿verdad? Está cavando. And they've figured out that this is the top part of the original wall, the first wall. Y se dan cuenta, ¿verdad? De que esta es la parte de arriba del primer muro. And then you're going to see the camera swing as it shows the second wall. Y miramos después, ¿verdad? Que la cámara se mueve hacia un lado y podemos ver la segunda pared, el segundo muro. And I'll describe to you why this city is so dangerous to take. Y te voy a describir en un momento de por qué esta ciudad es tan difícil de tomar. We are at Tel Jericho, the ancient city of Jericho, and we're looking at the walls of Jericho, but I'm taking a video because of the excavation, because it's not so obvious. And look how beautiful it is. I'm sure that they will find something that I don't know about. Walls of Jericho. All right, let's talk about the walls of Jericho. Come closer to me if you want to see it. Now, the wall of Jericho is not as thick that you saw. Can you see that part? Yeah. Look at the bottom. You can see the mud breaks. Can you see it there? Yeah. All right, that's the beginning of the wall. And then, can you see the stones here? Another part of the wall. And wait a minute before I will fall. Here you might see a little bit of mud stones as well. But if you thought that that is the end of the wall, forget it. Can you see the line of the stones there? Yeah. Another part of the wall. And behind it, protecting towers. Can you imagine? Can you understand how wide and how important that city now was?
You saw the walls of Jerusalem, at least most of you. Cannot compare it to that. This is wider. Yeah, totally wider. But again, a piece of cake, remember? That's how they excavated here. And I'm taking a video because this is something new for me, to see excavation process at Tel Jericho, or in the Palestinian name, Tel El Sultan. Then let's go down to see the other part of the wall of Jericho and then to eat. I'm starving. You may have thought that, well, that's just a bunch of rocks and dirt. Pues quizás pensé, ese es un montón de tierra y un montón de piedras ahí. But here's what you were seeing. Pero esto es lo que estabas viendo. When they designed this city, Cuando ellos diseñaron esta ciudad, they did it very well. ellos la hicieron muy bien hecha. So it was a two-walled city. Entonces era una ciudad que tenía dos muros. And so the outer wall Entonces el muro perimetral que estaba externo had a ramp. tenía una rampa. I'm not gonna get my feet going here. For its base, Entonces la primera rampa, la primera base, and then it went up, después iba hacia arriba, and it was 9 meters or 3 meters thick. después era del ancho de 3 metros. So if you were to cross the first wall, Entonces si lograbas cruzar la primera pared, el primer then you muro, had a big drop on the other side. iba a haber una gran caída al otro lado. All right. There was a floor. Había una parte, ¿verdad?, del fondo, There was a larger ramp, después había una rampa un poco más grande and then the principal wall of the y city. luego el muro principal de la ciudad. So as you're crossing to fight the city, Entonces, si vos ibas a cruzar para poder atacar esta ciudad, as you get close, the archers are going to be slinging arrows at entonces you. mientras vos te ibas acercando a estos muros, habían arqueros que te iban a estar disparando flechas. Many people are going to die right here on this ramp. Entonces, mucha gente iban a morir aquí en esta rampa. So if you were able to cross, Entonces, si lograbas cruzar, as you get to the top, you've got swordsmen. entonces una vez que llegabas a la parte de arriba del primer muro, te ibas a agarrar a espadazos o con espadas con algunos hombres ahí. So now as you begin to cross from top of here, Entonces, una vez que ya cruzabas esa parte, there's going to be arrows flying at you from this side. iban a haber flechas que iban a estar siendo disparadas desde ahí. So because of the structure of the city, you can't get major military equipment over the first wall. Entonces, por la forma en que esta ciudad había sido construida, no podías cargar artillería pesada de milicia. So they've got catapults, Entonces, ellos tenían catapultas, fire. tenían fuego. It's not a good thing. Entonces, no era una escena muy bonita, que digamos. If you can survive this, Entonces, si lograbas sobrevivir ahí, you have to drop down, tenías que caer. still being shot at with Entonces, arrows, todavía te iban a seguir disparando flechas, flaming fireballs, te iban a tirar pelotas de fuego. cross up this larger ramp, Luego ibas a subir esta rampa que era un poco más grande que la primera somehow climb this wall, y de alguna manera tenías que escalar ese muro and then get on top and enter to the city. y después de eso llegar ahí, pelear nuevamente con otros hombres para poder entrar a la ciudad. Most archaeologists say that 9 out of 10 soldiers would have died before they got into the Entonces, city. los arqueólogos dicen que 9 de cada 10 soldados iban a morir antes de poder entrar a la ciudad. Let's look at verse 2 of 6. Entonces, vamos a ver, which chapter? 6. 2. Entonces, vamos a Here's mirar, something very important. vamos a mirar en Josué 6, del versículo 2 through to 6. Just 6:2. Ok, en el versículo 2 vamos a mirar algo importante que dice: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. I want you to read that for a moment. Pero quiero que lo leas y te pongas atención por un momento. I have given the city into your hand. Dice que te he puesto, te he entregado en tus manos, le dice Dios al pueblo y a su rey. Ja. I've already done Ya. it. It's already been done. Ya lo he hecho, ya eso ya está hecho. That's an incredible thing because they haven't even fought the Es, people yet. es increíble, ¿por qué? Porque ni siquiera han peleado por la ciudad. This phrase, I have given, Esta frase, yo he entregado en tu mano, is the Hebrew word Nathan. o yo he hecho, es la palabra Natán. It's En hebreo. in the perfect tense, the same as it is in Spanish. Y está en el presente perfecto, así como lo es en el español. And so here's the idea. Entonces esta es la idea.
A decision was made in the past. Una decisión ha sido ya tomada en el pasado. God says, I've already given it to Y you. Dios les dice, yo ya te he entregado, ya te lo he dado. But the results of that are going to come into the future. Pero los resultados o lo que se va a poder ver va a ser en un evento futuro. I've already destroyed the city for Dice, you. yo ya he destruido la ciudad por ustedes. All you have to do is march. Lo único que tenés que hacer es marchar. That's an important thing from about the promises of God. Y eso es una cosa muy importante acerca de las promesas de Dios. I've already made the decision, Yo God ya says. he tomado la decisión, dice Dios. Now all you have to do is take Ahora it. lo único que tenés que hacer es actuar. Y'all know the story. Ustedes ya conocen la historia. Do the marching. Hacen la marcha, ¿verdad? Alrededor de los Let's muros look de at Jericó. 6:18 through 19. Y vamos a ver en el versículo 18 y 19 del capítulo 6, dice: Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. All right. You're going to destroy the city. Entonces vas a destruir la ciudad Anything that's important will go into the Lord's house. y todo lo que es importante va a entrar a la casa del Señor. But completely destroy it. Pero tenés que destruir todo. We see in verse 22 that the people save Rahab and her family. Miramos en el versículo 22 que el pueblo salva a Rahab y su familia. Now look at verses 24 through Y 27. vamos a ver del 24 al 27 que dice: Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Verse 27 is important. Y el 27 es muy importante y dice: Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. All right, so they burn the city. Entonces queman la ciudad, They take the stuff. se llevan las cosas importantes Joshua becomes a hero for the people. y Josué se convierte en un héroe para el pueblo. But not all is good. Pero no todo es bueno. Chapter 7. En el capítulo 7 One guy decided to get a little greedy. hay un hombre que se pone un poquito codicioso He wanted some stuff. y él quería sus cositas. So he takes it and he hides it. Entonces él las agarra y se las lleva. Then they go to this little bitty city called Ai. Y luego vienen y pasan a esta pequeña ciudad de Hai, That is close by. que está muy cerca. They're like, let's send the kid, the first grade over there and take care of this city. Y dice: mandemos a estos de primer grado a que tomen, que se agarren, ¿verdad?, con esta gente y tomen la ciudad. They go over there and they get slaughtered. Entonces ellos vienen y los agarran y en una sola carnicería los matan a todos. And they ask the question, why God, why did this happen? Y se hacen esta pregunta: Dios, ¿por qué esto pasó? We see that this man had disobeyed God. Y miramos que es porque este hombre había desobedecido a Dios. Let's read 1 through 5. Vamos a leer del 1 al 5, del 7 over 8. 7. Okay, el 7, versículo del 1 al 5 dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, y que estaba junto a Bet-Abel, que hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Y volviendo Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jaí. No fatiguéis a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí, y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. I think that last verse is important. Yo creo que este último versículo es muy importante. In my version, it says their hearts melted. Dice Like they were ice. en la versión, ¿verdad?, NBI dice que su corazón se derritió como el hielo. So Jericho, the city that no one could take, Entonces Jericó, la ciudad que nadie podía tomar, they blow some trumpets and these
walls just fall Ellos down. vinieron y tocaron algunas trompetas, sonaron algunas trompetas y las paredes se cayeron. And they take the Y city, tomaron la ciudad, the concrete. la conquistaron. Then they go to this little tiny city. Y ahora vienen y van a esta ciudad muy pequeña They send the B team. what? They send the B team. Y comienzan a enviar a los perdedores, a los que no We had a technical difficulty, tuvimos un problema técnico por un momento, but we're back. pero estamos de regreso. Talking about them being defeated in Ai. Entonces mirábamos, ¿verdad?, cómo ellos habían sido vencidos o cómo ellos habían sido vencidos ahí en Hai. We see in verse 5 that when they were defeated, the people's heart melted before them. Y luego mirábamos, ¿verdad?, la última parte de cómo en el versículo 5, una vez que ellos perdieron la batalla, su corazón se derritió como el agua, es decir, desfalleció. Think about it. They just destroyed this major city. Entonces pensemos en esto, ellos venían de destruir la ciudad de Jericó, una ciudad muy grande, impenetrable, But now they feel weak and feel like they can't do anything. pero ahora se sienten como débiles, como que no pueden hacer nada más. So they come before God in verse 10, Entonces en el versículo 10 vienen delante de Dios and they're like, don't bother me with this. y Dios les dice, a mí no me estén molestando con eso, It's not my fault, it's yours. no es mi culpa, es de ustedes. And so they pick out that Achan had taken this stuff. Entonces ellos vienen y se dan cuenta de que Acán había hecho algo indebido. And they kill him. Entonces lo matan And then Joshua, being a very intelligent military person, y luego Josué, ¿verdad?, siendo una persona militarmente muy he inteligente, says, all right, we're going to trick the people. ellos dicen, ok, vamos a engañar a estas All personas. right, we're going to send this small group again to go fight. Vamos a mandar a este grupo pequeño de personas nuevamente para que peleen con ellos, But this time, you're going to intentionally retreat and draw the people out of the city. pero ahora intencionalmente ustedes se van a retirar, van a regresarse, ¿verdad? Van a dejar de pelear. As the army of Ai chases Entonces, the small Y military, mientras el ejército de Jaí te comience a seguir, o comience a seguir a este grupo pequeño de personas, Joshua and his people enter the city, Josué con su pueblo viene y se meten a la ciudad. and all they see behind them is just smoke coming Y up. después luego miramos al ejército de Jaí, vuelven a ver hacia atrás y miran estas llamas y este humo, ¿verdad?, en su ciudad. So now they've destroyed and burnt the city of Jericho Ahora- and of Ai. Ahora miramos que el pueblo ha tomado y destruido la ciudad de Jericó y ahora la ciudad de Jaí. So then in chapter 8, En el capítulo 8, they renew the covenant. ellos vienen y renuevan el pacto. Now remember, a part of the covenant stipulation is that they remind themselves of God's law. Entonces, una de las estipulaciones del pacto, ¿verdad?, que esta nueva generación había hecho era que ellos tenían que estarse recordando periódicamente la ley de Dios. So this is where they are. Y aquí es donde ellos están. They are outside of the city of Jericho, Entonces están afuera de la ciudad de Jericó, looking toward this valley between these two mountains. mirando a este valle que está aquí entre estas dos montañas. So this is Mount Gerizim, Entonces este es el monte Gerizim and this is Mount Ebal. y este es el monte Ebal. And so they camp in the middle, the same as they did when they were traveling through the desert. Y ellos están acampando en medio, ¿verdad?, en el valle, al igual que lo hicieron cuando ellos estaban en el desierto. We'll get over there in a moment. Vamos a ir ahí un momento. There it was. So the ark is in the middle. Entonces el arca en el centro, And Mount Ebal is to the right, el monte Ebal está aquí a la derecha, representing the curses. representando lo que son las maldiciones, Mount Gerizim is to the left, y el monte Gerizim está a la izquierda, representing the blessings. representando las bendiciones de Dios. Now here's the cool thing. Y aquí está algo bonito, We can see these places today. de que nosotros podemos realmente ver que estos lugares son reales y podemos verlo hoy en día. That this book is not a myth, De que este libro, ¿verdad?, no nos está hablando acerca de ningún mito, but geographically we can find every place that most things happen. sino que geográficamente podemos encontrar cada una de estos lugares en los cuales pasaron estas situaciones. So they renew the covenant. Entonces ellos renuevan el pacto. Chapter 9. En el capítulo Now 9, remember what we read earlier. y recuerden lo que leímos anteriormente o al inicio. Don't marry foreign women. Dios les dijo, no se casen con las extranjeras, Don't follow their idols. no sigan sus ídolos And do not make a treaty y no hagan alianzas.
with no one. con It nadie, does not matter. no importa quiénes sean. Chapter 9, En el capítulo 9, these people, the Gibeonites, estas personas, ¿verdad? Los gabaonitas, muchos nitas, sí, eseos, nitas, they devise a plan to trick the Israelites. ellos vienen y arman un plan, un complot, ¿verdad? Para poder engañar a los israelitas. And so they say, we'll be your slaves if you allow us to live. Y les dice, nosotros vamos a ser sus esclavos si nos dejan vivir. And they said, okay, Y sounds good to us. les dice a los israelitas, está bien, pues para nosotros suena bien, maravilloso. But why is that a problem? Pero ¿por qué es un problema esto? Because this is a foreign nation living inside of God's promised land. for the Primero, people. porque esta es una nación extranjera viviendo dentro del pueblo o la nación que Dios ha escogido. They didn't ask God about this. Ellos no le preguntaron a Dios acerca de It's esto. important, 9:14. Y es importante, ¿verdad? En el versículo 14 dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. They didn't seek out God's wisdom. No buscaron la sabiduría de Dios. And verse 13 says that Joshua made a treaty with them. Y en el versículo 13 dice que Josué hizo como una alianza con ellos. 3 days later, they realized that was dumb. Tres días después se dan cuenta de que lo que hicieron fue algo tonto. Chapter 10, Y en el capítulo 10 we see the battle is beginning. miramos a la batalla que empieza nuevamente. So we saw that the whole idea of Joshua's strategy was to divide and conquer. Entonces miramos que normalmente hasta este punto la estrategia militar de Josué era dividir y conquistar. Okay, here's what I'm looking for. Ok, aquí es donde estamos. I'm on crossed up. So they entered into Jericho. Entonces ellos entran en Jericó. Let me fix this. Alright, so here's Jericho. Aquí está Jericó, esta parte de aquí. Here's Ai. Ahí está la ciudad de Jaí. And they move into the center of, if this is the country, they move right into the center. Y si este es el país, ellos se están moviendo al centro So de la nación. they're dividing the center of the country. Entonces ellos están dividiendo el centro del país. And what we're going to see is after they divide the middle, they're going to turn toward the south. Y con una vez que ellos dividen el centro, ellos se van a dirigir hacia el sur. They leave a front in the center to protect their back. Ellos están en el centro de una forma en la cual ellos puedan proteger su retaguardia o su espalda, And continue to march further south, conquering the cities. pero para poder viajar hacia el sur y seguir conquistando las ciudades. This is the story of Joshua praying the sun would stand still. Y de donde Josué canta su famoso canto. 10:20 is an incredible story. Read it later. En el 10:20 es una historia bastante bonita que la pueden leer más adelante. 10:28 and following, Del 10:28 en adelante, we see all of this unfold. bueno, We see all of this unfold. mi- We see how they did all of this. miramos esto cómo se desarrolla, ¿verdad? Cómo se abre, cómo ellos hacen este camino. This would have taken much time, probably years. Esto quizás tomó muchísimo tiempo, quizás años. So they move into the center, Entonces se mueven hacia el centro and now they start moving south, y conquering luego the cities. comienzan a moverse hacia el sur a conquistar esas ciudades. You can read about it there. Pueden leerlo, ¿verdad? En el 28 hacia adelante. Chapter 11. En el capítulo 11, They return to the center and now begin to conquer the north. ahora ellos regresan hacia el centro del país y comienzan a dirigirse hacia el sur, hacia el norte, perdón. Let me see if I can find some other graphics for Vamos you. a ver si encontramos otra gráfica para ustedes. I'm going the wrong direction. Here's a satellite image of the land. Aquí está una imagen, ¿verdad?, de lo que era la tierra prometida. This is a modern day border. Esta es una frontera hoy en día. So modern day Israel shaped something like this. Entonces, hoy en día la nación de Israel se mira como esto, en esa área de ahí.
Mount Nebo, El monte Nebo está por aquí, where they were camped in the valley. donde ellos estaban acampando en el valle, está por aquí. Jericho, Está el río, el Jericó, perdón, la ciudad de Jericó. so they go into the middle. Entonces ellos van hacia el centro, They conquer all this in the south. conquistan toda esta parte que está aquí en el sur. In chapter 11, Y en el capítulo 11 they go to the north. comienzan a ir hacia el norte. Let's see if we can find the graphic here. So here are the cities they conquered in the south. Entonces estas son las ciudades que ellos conquistaron en el sur. You can see a geographical area. Miramos el área geográfica. Alright. Some of these cities are incredible. Algunas de estas ciudades son muy increíbles We'll come back to this one in a y moment. vamos a regresar aquí en un momento. Alright. Someone to read this. Chapter 11, Quiero leer esto en el capítulo 11, 18 through 23. del 18 al 23. Dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todos lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlo y que no le fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Azor. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Real quick before we look at that verse 13. Entonces, rapidito antes de que miremos esto, el versículo 13 dice, pero a todas las ciudades que estaban sobre colina, no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. This is the ancient city of Hazor, Esta es la ciudad antigua de Hazor, and incredible the archaeology that's still here. y hoy en día podemos ver que los arqueólogos, una arqueología bastante bonita o grande. One of the things they continue to find is a layer of ash where the city had been burned in the past. Y miramos, una de las cosas que los arqueólogos siguen encontrando es una capa de ceniza, ¿verdad? Donde esta ciudad fue quemada. So then they take the northern places. Y luego de eso fueron hacia el norte, ¿verdad? A tomar las ciudades del norte. Chapter 12, they have a list of all these cities and kings they defeated. Capítulo 12 miramos toda una lista de los reyes y ciudades que fueron derrotadas, ¿verdad? And here's an image of the northern places that they took. Miramos aquí una foto de las ciudades del norte que ellos tomaron. Here's another image of Hazor, one of the cities in the Y north. esta es una foto de la ciudad de Azor en el norte. Another image of it. Otra imagen de Azor. The city of Hazor had this incredible four door entrance into the city. Entonces miramos en esta ciudad de Azor, ¿verdad? Que se nota que en la ciudad hay 4 puertas de entrada. And so each one of those would have been a gate, a door, in order to get into the city. Entonces cada una de estas pudo haber sido una puerta para poder entrar en la ciudad. And God helped the people take it. Y Dios ayudó al pueblo, ¿verdad? De Israel para que pudieran tomar esta ciudad. In the next chapter, chapter 13, En el capítulo 13 it still talks about all of this land that needed to be taken, even though they have already taken rest. habla acerca de unas tierras que están aún sin conquistar, aunque ya mencionó que la tierra estaba descansando, ¿verdad? De la guerra. Now they begin to distribute the land. Y ahora comenzamos a ver que José comienza a distribuir la tierra por las tribus. Much of the rest of the book is about this distribution of the land. Y la mayor parte del libro, ¿verdad? Nos habla acerca de la distribución de esta tierra. And here's how it all works out. Y así es como lo hicieron. In the south, En el sur we have Judah, tenemos a Judá and Simeon is inside of Judah. y miramos que la tribu de Simeón está dentro de la tierra que fue dada a la tribu de Judá. Now this is interesting. Y esto es algo interesante. The Bible says they did not take the city of Gad, Gaza, and Ashdod. Porque nos dice que ellos no tomaron las tierras de Gad,
Vamos a buscarlo nuevamente en el 12. Where was it in 12 what? Here's what these cities represent. Ok, Gad, Gaza y Asdod. Y Ah. esto es lo que representan estas ciudades en el capítulo 11. Lo You menciona. can see, you probably can on your map, Quizás no puedan verlo aquí en el mapa, but these cities are the cities of the Philistines. pero estas ciudades son las ciudades de los filisteos. These are the ones that Israel wants to have trouble with Eh, until the time of David. Y son estas ciudades con las cuales los israelitas van a tener problemas quizás hasta los días de David. God said, take the whole land. Dios les dijo, tomen toda la tierra, Don't leave anybody. no dejen a nadie vivo, Don't make treaties. no hagan alianza, Don't marry them. no te cases con ellos, Don't follow their idols. no sigas a sus ídolos. But Pero they leave these cities. dejaron estas ciudades It's going to cause Israel many y problems. eso le va a causar a Israel tener muchísimos problemas. We saw this in chapter 18. Miramos esto en el capítulo 18. That they set up the tent. In Shiloh they set up the tabernacle. Miramos que en Silo ellos establecieron el tabernáculo. So here's an image of Silo in the middle of Ephraim. Entonces miramos que Silo se encuentra dentro de la tierra que fue entregada a la tribu de Efraín. We have the city of Dan, Tenemos la ciudad de Dan, little bitty Benjamin, un pequeño pueblo, ¿verdad? Una pequeña parte para Benjamín, Ephraim, Efraín, Manasseh. Manasés. So look at how much land they got. Pero miremos ahora cuánto territorio fue dado a ellos. A huge piece of Es property. bastante tierra. So then we have half of Manasseh on the other side of the Entonces Jordan. tenemos la mitad del pueblo de Manasés a un lado del Jordán, We have Gad, tenemos al pueblo de Gad and then we have Reuben y tenemos a Rubén. in the land of Moab and the Ammonites. En la tierra de los moabitas, ¿verdad? Then we'll go on further north. Si vamos más hacia arriba en el norte, This is the land of Galilee. tenemos que es la tierra de Galilea, This is where Jesus grew up. es donde Jesucristo creció. So we have Naphtali. Tenemos a Neftalí, a Aser, Zabulón e Isaacar. All right. So remember we talked about the 12 children of Jacob. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos acerca de los 12 hijos de Jacob? So of those 12 children, only 10 received land. De esos 12 hijos, solo 10 recibieron parte, ¿verdad?, de la tierra. Remember the Levites don't receive any Entonces, land. recordamos que los levitas no reciben nada. Who's the other child? ¿Quién es el otro hijo? Remember Joseph? ¿Recuerdan de José? He did not receive land. Él no recibió nada de heredad, ¿verdad?, en la tierra. But we have 12 tribes. Pero tenemos 12 tribus. So Jacob blesses the 2 children of Joseph. Entonces miramos, ¿verdad?, que Jacob en sus últimos días le da la bendición a 2 de los hijos de José. So now they become part of the 12 children of the 12 children of Jacob. Entonces miramos que estos 2 hijos vienen a ser parte de la herencia de los hijos de Jacob. Chapter 20, En el capítulo 20 we talk about these cities of refuge. hablamos acerca de estas ciudades de refugio. Here's how this works. Y así como esto funcionaba. If I were to accidentally kill Eduardo, Si yo venía accidentalmente mataba a Eduardo, if I did it wouldn't be an accident, it'd be on purpose. dice, si lo hiciera él no sería un accidente, sería a propósito. So, but if I were to accidentally kill him, Pero si accidentalmente venía y lo asesinaba, his wife su esposa, wants justice. She wants ella justice. va a querer justicia. His father-in-law Angel wants justice. Entonces mi suegro también va a querer justicia. Miss Jacqueline sitting there wants justice. Doña Jacqueline, que está sentada viéndonos ahí, también va a querer justicia. They're coming after me. Y van a perseguirle. So here's how these work. Y esta es la forma en que funcionaba. To protect myself because it was an accident, Entonces, para poder protegerse de que este homicidio que fue un accidente, I could run to one of these cities of refuge, yo podía ir a una de estas ciudades de refugio and there I would be safe y yo estaría ahí a salvo. until we figured out what really happened in the situation. Hasta que se dé cuenta realmente qué fue lo que pasó en esta So situación. remember about these cities of refuge. Entonces, recordemos estas ciudades de refugio. We'll see if they function as they should later Vamos on. a ver más adelante en la escritura que si estas ciudades realmente funcionaron de la forma en que fueron diseñadas. 21, En el 21, we see the cities for the towns for the Levites. entonces miramos las ciudades en las cuales los levitas iban a vivir. In 22, En el 22, we see these 3 tribes return home. miramos estas 3 tribus que regresan a su casa. Here's an interesting thing that happens. Y aquí hay algo interesante que sucede. As soon as they cross the river, Mientras ellos, tan pronto ellos cruzan el río, they make an altar
on the other side of the Jordan. hacen un altar al otro lado del Jordán. And so all of these people, Entonces todo este pueblo, they get pretty upset about it. ellos se enojan un poco con ellos. They say, no, there's only one place to worship ¿Por qué? God. Porque dice, espérate, hay un solo lugar en el cual nosotros vamos a adorar a Dios. Do you see what's happening? Entonces ya miramos qué es lo que está pasando. Oh, it's already happening Ya between the tribes. comienzan las tribus otra vez con el conflicto, con la tensión. They're now resting. Entonces no hay descanso. They are now resting. Ahora, perdón, están descansando. There's nothing to fight for. No hay nada por lo cual pelear. So now they're fighting over things that they shouldn't be fighting. Ahora ellos están peleando por cosas por las cuales no deberían realmente estar peleando. They explain themselves and say this is a way to protect ourselves and to remind ourselves. Entonces ellos dicen, no, es una forma para protegernos a nosotros mismos, una forma para recordarnos y adorar a Dios. The only thing that Joshua says La única cosa que Josué les dice is remember your God. es que recuerden a su Dios. Well, the Jordan River is a natural barrier Entonces, como el río Jordán es una frontera o una barrera natural against the people crossing into the nation of Israel. Para que las personas no crucen hacia el pueblo de Israel, But they're in the middle of all this idolatry. pero miramos que estas tres tribus están en el centro de donde está toda la idolatría. Chapter 3, En el capítulo chapter 3, 23. capítulo 23, And we'll finish up these last two chapters. vamos a terminar, ¿verdad?, estos dos capítulos. Joshua is about to die. Josué está a punto de morir. And the Bible says in verse 1 that God had given them rest for all their enemies. Entonces, y miramos en el versículo 1 del capítulo 23 que dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Remember that phrase. We'll look at that in a moment. Recordemos esa frase porque la vamos a buscar de aquí un momento. The next thing that's about to happen is the book of Judges. ¿Por qué? Porque después de esto, el libro que viene es el libro de Jueces. And these people are still fighting. Y estas personas siguen peleando. So how do they have rest Entonces, ¿cómo ellos van a tener descanso and fighting at the same time? y estar peleando al mismo tiempo? And this is kind of Joshua's last hurrah. Y este es como el último discurso de Josué. I want you to read these last two chapters. Si leemos estos dos capítulos, estos dos últimos capítulos, And then in chapter 24, y verdad, especialmente en el capítulo 24, they renew the covenant again. ellos nuevamente vienen y renuevan el pacto. And you see, y'all know the famous verse of Joshua, the famous saying of Joshua. Y luego, en verdad, yo creo que todos recordamos el dicho famoso de Josué. As for me and my house, we will serve the Lord. Yo y mi casa serviremos a Jehová. 29, let's look at this. Entonces en el 29 vamos a mirar qué dice. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Terminamos. The 30. Ok, y el 30 dice, y le sepultaron. That's fine. So look at this. Entonces miramos esto. The end of Deuteronomy, El final de Deuteronomio, Moses dies. muere Moisés. God says Joshua's your man. Y ahora le dice al pueblo, Josué va a ser el nuevo líder. The end of Joshua, Al final de Josué, Joshua dies, muere Josué, but there's no man. pero no hay ningún hombre que quede. There's no leader. No hay ningún otro líder. This sets up where we're going next week with the book of Y Judges. es ahí donde nosotros vamos a empezar la próxima semana con el libro de Jueces. Now this is important in verse 31. Y esto es importante en el versículo 31, dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. This generation served God. This generation, Joshua's generation served God. Esta generación de Josué sirvió al Señor. I want to finish up with this. Y quiero terminar con esto. We have this idea of rest Tenemos esta idea de descanso and war. y guerra. How do we understand these two things? ¿Cómo entendemos estas dos cosas, estas dos palabras? As the people go through the land, this is what we see happens. Entonces, mientras el pueblo va hacia la tierra prometida, esto es lo que miramos que pasa. When they first go into the land, they take the most heavily fortified cities.
cuando ellos van hacia la tierra, ellos vienen y toman las ciudades más fuertes, but they do not remove everybody out of the land. pero no quitan a todo el mundo de la tierra. So they're living comfortably in the land, but there's other people still there. Entonces ellos están viviendo cómodamente en la tierra, pero aún hay personas que están viviendo ahí también. So there's the idea of rest, Entonces esa es la idea del descanso, but war is still happening. pero la guerra aún sigue sucediendo. So the big cities are taken, Entonces las grandes ciudades fueron tomadas, but there's still places they need to pero conquer. aún hay pequeños lugares en los cuales ellos necesitan conquistar. This is interesting in Hebrews chapter 11. Y esto es interesante, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, We're talking about these people who live by faith. habla acerca de estas personas que vivieron según la fe. Chapter 13, total. Chapter 11, verse 13. En el capítulo 11, versículo 13 de Hebreos dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. We see in verse 30. Miramos en el versículo 30, We read about Rahab, hablamos acerca de Rahab. 30 and 31. En el 30 y 31 dice de Hebreos 11, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. And here's what it says Y esto es lo que dice in verse 39. en el versículo 39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaron a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. It's an incredible thought Es un pensamiento increíble that even though they had the promised land, de que aunque ellos tenían la tierra prometida, that was not the ultimate goal. esa no era la meta principal. The ultimate goal is heaven. La meta principal es el cielo. He says that they did not achieve it because they weren't going to achieve it without us. Y nos dice de que ellos no iban a alcanzar esta meta sin nosotros. And so one day in heaven, Entonces, un día en el cielo, we, nosotros incluyéndolos a ellos, are going to receive the ultimate rest that we're looking for. vamos a recibir el descanso principal o el último descanso junto con ellos. We know Christ. Nosotros conocemos a Cristo. We live in His rest. Nosotros estamos viviendo en su So descanso, we're still fighting every day. pero aún seguimos peleando cada día. And one day we're going to enter into Y His rest. un día vamos a terminar en su descanso. All right. Hope you've enjoyed that today. If Espero que ustedes hayan disfrutado esta clase hoy. you have any questions, please send them to me Si about WhatsApp. ustedes tienen alguna pregunta, por favor enviárselas a Drew por WhatsApp. I'll do my best to answer those. Vamos a hacer lo mejor por contestarlas. Next week we'll be starting the book of Judges. La próxima semana, recuerden, empezamos el libro de Jueces. It's somewhat exciting, Y sea algo emocionante, but it's very depressing. pero también deprimente al mismo tiempo. So we'll see you there next week. Entonces nos miramos la próxima semana. Thank you guys. See you soon. Gracias y nos miramos pronto.